¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Kurotsuchi? Capítulo 2. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El día de la cumbre, la montaña no amaneció con el sol, sino con una niebla gélida que descendía desde la cima, cubriendo los valles circundantes con un manto blanco. Naruto y Kurotsuchi esperaban en el centro de la gran sala de audiencias. El aire era tan frío que, para cualquier ninja ordinario, la simple respiración habría sido un tormento, pero ellos permanecían impasibles, como si fueran parte de la propia arquitectura glacial. La tensión era palpable, una presión de chakra que hacía vibrar las paredes de obsidiana. Sabían que, en las afueras, las escoltas de los Kages habían establecido perímetros defensivos, pero dentro de la montaña, ellos dictaban las reglas. Primero llegaron los representantes de la hoja y la roca. El tercer Tsuchikage, Onoki, caminaba con paso lento pero firme, seguido por una escolta de ninjas de élite, mientras que la delegación de Konoha, liderada por un enviado directo de Tsunade, mantenía una distancia cautelosa. Al entrar en la sala, el frío intenso obligó a los escoltas a elevar sus niveles de chakra inmediatamente para mantener su temperatura corporal, una señal clara de que Naruto no estaba bromeando sobre su dominio del territorio. Onoki observó las paredes de hielo con una mirada analítica, detectando la compleja mezcla de su elemento tierra con el frío absoluto de Naruto. No había duda, el poder que presenciaban era una amenaza estratégica de nivel mundial. Naruto permaneció de pie, con las manos entrelazadas tras su espalda y una expresión de imperturbable serenidad. Kurotsuchi, a su lado, proyectaba una autoridad que nunca había mostrado en Iwagakure. Cuando los líderes tomaron sus posiciones, no hubo saludos diplomáticos. La atmósfera era de una hostilidad contenida. Naruto tomó la palabra primero, su voz resonando con una frialdad que parecía hacer eco en las profundidades de la montaña. Han venido aquí buscando una explicación y, quizás, una forma de reclamar lo que consideran suyo, comenzó, señalando el vacío entre ellos. Pero el tiempo en que yo era un instrumento de Konoha o un peón de la roca ha terminado. Esta montaña es nuestra neutralidad y nuestra frontera. La discusión fue brutalmente franca. Los líderes intentaron apelar al deber, a la historia y a la lealtad, pero Naruto y Kurotsuchi desmantelaron cada argumento con una claridad aplastante. No estaban pidiendo permiso para existir. Estaban estableciendo las condiciones de su soberanía. Onoki, quien conocía mejor que nadie el peso del poder, se dio cuenta de que no había forma de someterlos sin desatar una catástrofe. La cumbre no se trataba de una negociación, sino de un reconocimiento de fuerza. Mientras los diálogos avanzaban hacia la noche, la sala se mantuvo envuelta en un silencio cargado de electricidad. Naruto y Kurotsuchi se mantenían firmes, sabiendo que cada palabra era un paso más hacia la construcción de un futuro donde el hielo y la piedra no serían las bases de un arma, sino la fundación de un nuevo hogar donde el amor que compartían sería la ley definitiva. La tensión en la sala de audiencias llegó a un punto de quiebre cuando el enviado de Konoha, incapaz de tolerar la firmeza de Naruto, intentó invocar un jutsu de restricción. Fue un error de cálculo fatal. Antes de que el ninja pudiera completar el sello, el suelo bajo sus pies se cristalizó instantáneamente, atrapando sus piernas en una resina de hielo reforzada por la presión tectónica que Kurotsuchi ejercía. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Naruto ni siquiera parpadeó, manteniendo su mirada gélida fija en el líder de la delegación de la hoja. Aquí no se dictan órdenes, sentenció Naruto, mientras su aura de escarcha comenzaba a agrietar las paredes de obsidiana, haciendo temblar toda la montaña. Onoki, observando la escena, comprendió que el juego de intimidación había terminado. Sabía que si intentaba usar la fuerza contra ellos, la montaña colapsaría, enterrando a todos los presentes bajo una tumba de hielo y piedra. Con un suspiro que pareció cargar con el peso de toda una vida de guerras, el Tsuchikage levantó una mano, indicando a sus hombres que bajaran sus armas. Han logrado algo que ninguna otra nación ha podido obligar a los Kages a aceptar una realidad que preferirían ignorar, admitió el anciano con una voz que, por primera vez, carecía de su habitual tono autoritario. La neutralidad de esta montaña será respetada, pero con una condición: el conocimiento de este poder no debe convertirse en un virus que desestabilice el equilibrio de las naciones. Naruto y Kurotsuchi intercambiaron una mirada rápida, un entendimiento silencioso que sellaba su victoria. Kurotsuchi dio un paso al frente, asumiendo su rol como la voz política de su nueva alianza. Nuestra neutralidad no es una amenaza, es un refugio, declaró ella con firmeza.
Si las naciones dejan de intentar convertir a los individuos en armas, no tendrán razones para temer lo que sucede en estas montañas. Somos el fin de la era de los Jinchurikis como herramientas. El mensaje fue claro. Los líderes de Konoha y La Roca se retiraron esa noche, no como conquistadores, sino como testigos de un cambio que no podían detener. Cuando los invitados finalmente abandonaron la montaña, el alivio inundó el refugio, pero también la certeza de que habían cambiado el curso de la historia. Se quedaron solos en el gran salón, rodeados por el frío que Naruto ahora controlaba con una precisión casi meditativa. Se acercaron el uno al otro, la tensión de la batalla reemplazada por la calidez de su vínculo. Lo hicimos, susurró Kurotsuchi, apoyando su cabeza en el hombro de Naruto. Él rodeó su cintura con sus brazos, sintiendo cómo el frío de su cuerpo se atemperaba al contacto con ella. Habían sobrevivido al juicio de los hombres más poderosos y habían emergido más fuertes. La montaña, su santuario, se alzaba ahora como un faro de independencia. Mientras la noche caía sobre la cumbre, Naruto sabía que el futuro ya no estaba escrito por los pergaminos de las aldeas, sino por las manos entrelazadas de dos personas que habían desafiado al destino por amor. Tras la cumbre, la montaña entró en un período de transformación profunda. Naruto y Kurotsuchi ya no actuaban como fugitivos, sino como gobernantes de un territorio en expansión. Aprovechando el período de tregua forzada, comenzaron a habilitar niveles inferiores en el complejo, utilizando el control de Naruto sobre el hielo para crear sistemas de refrigeración y almacenamiento, mientras que los jutsus de tierra de Kurotsuchi estabilizaban las estructuras ante cualquier posible movimiento sísmico. El lugar, que antes era una cueva fría y solitaria, empezó a parecerse a un hogar, aunque uno con una arquitectura que desafiaba cualquier norma convencional de construcción. No todo era trabajo estructural. Su entrenamiento conjunto se volvió cada vez más sofisticado. Naruto descubrió que podía usar el hielo para filtrar las impurezas del aire en la montaña, creando un entorno de pureza absoluta que favorecía la regeneración acelerada de chakra. Kurama, dentro de él, parecía haber aceptado esta nueva vida, colaborando a menudo al prestar su inmensa reserva de energía para alimentar los jutsus de mayor escala. Kurotsuchi, por su parte, se encargó de organizar el suministro de recursos, estableciendo rutas comerciales secretas a través de los desiertos de la roca y los bosques del fuego, asegurándose de que su santuario fuera autosuficiente. Durante las largas noches de invierno, cuando las ventiscas golpeaban el exterior con violencia, se refugiaban en la cámara central, donde el calor de su convivencia contrastaba con el gélido exterior. Naruto encontraba en Kurotsuchi no solo a una compañera de armas, sino a su ancla emocional. Cada cicatriz del pasado, cada recuerdo de las miradas de odio en Konoha, comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la presencia constante de la kunoichi que lo había elegido. Hablaban durante horas, no sobre misiones o estrategias, sino sobre los sueños que tenían para un mundo donde el poder no fuera una condena. Sin embargo, a pesar de la aparente paz, una sombra se cernía sobre el horizonte. Naruto comenzó a notar que el aura que emitía la montaña estaba atrayendo a otros, no a ejércitos, sino a individuos dispersos que buscaban refugio, ninjas renegados, buscadores de la verdad y exiliados que, como ellos, no encajaban en el sistema de las aldeas ocultas. La pregunta que flotaba en el aire entre ambos era inevitable: ¿querían seguir siendo solo ellos dos, o estaban dispuestos a convertirse en los líderes de una comunidad de marginados? Kurotsuchi, observando a los nuevos visitantes desde el mirador, se acercó a Naruto y le tomó la mano. Si el mundo no nos dio un lugar, nosotros lo crearemos, dijo con determinación. Naruto asintió, consciente de que su santuario estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. El santuario de la montaña, antes un refugio aislado, comenzó a transformarse en un punto de encuentro para aquellos que huían de la rigidez de las aldeas ninjas. Naruto y Kurotsuchi observaban con cautela cómo los primeros peregrinos exiliados, desertores arrepentidos y buscadores de conocimiento prohibido llegaban a las estribaciones de la cumbre, buscando el amparo del dominio del hielo. Naruto, inicialmente reacio a permitir la entrada de extraños en su hogar, fue convencido por la pragmática visión de Kurotsuchi. Ella comprendió que, para garantizar una verdadera independencia, necesitaban algo más que solo poder militar. Necesitaban una infraestructura, una población y una red de inteligencia que solo podría sostenerse si comenzaban a reclutar a aquellos que compartían su visión. La organización del campamento base recayó en Kurotsuchi, quien demostró una capacidad administrativa excepcional.
Utilizando jutsus de tierra, esculpió viviendas integradas en las laderas de la montaña, creando un diseño que aprovechaba la energía geotérmica para calefaccionar las habitaciones mientras Naruto mantenía las áreas críticas a una temperatura constante y optimizada mediante su control elemental. La integración no fue fácil. El miedo a la represión de las grandes aldeas era constante. Naruto, usando su autoridad como el portador del invierno eterno, estableció un código de conducta estricto. El santuario no sería un lugar de violencia, sino un espacio donde el potencial individual se desarrollaría sin las cadenas de las políticas de aldea. Naruto se dedicó a entrenar a los recién llegados en el control del chakra elemental, descubriendo que su propia mutación, el elemento hielo, tenía una cualidad que se contagiaba a quienes pasaban demasiado tiempo bajo su influencia. Muchos de los ninjas que llegaban con afinidades elementales básicas comenzaron a desarrollar una resistencia al frío inusual, mejorando su precisión y capacidad de enfoque. La montaña se convirtió en un centro de innovación técnica donde se fusionaban el estilo de la roca y la destreza adaptativa del hielo. Los ninjas, antes marginados, empezaron a forjar una identidad colectiva, los custodios de la cumbre. Mientras la población crecía, el vínculo entre Naruto y Kurotsuchi se hizo más profundo y esencial. A menudo, tras largas jornadas de supervisión, se retiraban a la parte más alta de la fortaleza, donde el silencio de la nieve era absoluto. En esas noches, el peso de su liderazgo se desvanecía cuando estaban juntos. Kurotsuchi, la mujer de hierro de la roca, encontraba en Naruto una ternura que nunca antes había conocido, mientras que Naruto veía en ella la fortaleza que necesitaba para aceptar su propio destino como líder. No eran solo dos personas enamoradas. Eran los arquitectos de una nueva esperanza. Sin embargo, en el fondo de sus mentes, ambos sabían que el crecimiento de su santuario era, en esencia, una declaración de guerra silenciosa contra el orden establecido que tarde o temprano tendrían que enfrentar de frente. El crecimiento de la población en el santuario trajo consigo un desafío inevitable: la infiltración. A pesar de los estrictos protocolos de seguridad y las barreras de hielo que Naruto mantenía en los perímetros, la naturaleza humana era compleja. Un grupo de desertores, aparentemente refugiados, resultó estar bajo la influencia de una red de inteligencia externa, probablemente vinculada a Danzo Shimura de Konoha. Kurotsuchi, con su instinto agudo para detectar traiciones, notó inconsistencias en los informes de patrulla de uno de los sectores menos vigilados. No lo confrontó inmediatamente. En su lugar, ella y Naruto tejieron una trampa que expondría no solo al infiltrado, sino a sus contactos fuera de la montaña. La noche en que la trampa se activó, el santuario estaba inusualmente silencioso. Naruto, usando su capacidad para percibir las variaciones en la densidad del aire, rastreó al infiltrado mientras intentaba transmitir información a través de una técnica de comunicación de larga distancia. La red de espionaje, creyendo que habían pasado desapercibidos, cometió el error de revelar sus puntos de salida. Naruto, desplazándose como un espectro entre las paredes de hielo, los interceptó antes de que pudieran completar la señal. No hubo necesidad de violencia extrema. Bastó con rodear al grupo en una cúpula de aislamiento sonoro y térmico donde el infiltrado, superado por el frío y la presencia inamovible de Naruto, confesó su misión. La resolución de este conflicto fue un punto de inflexión. Naruto decidió que la seguridad del santuario no podía depender solo de su poder personal. Creó un sistema de vigilancia basado en los clones de escarcha, estatuas pasivas que, al ser alimentadas por su chakra, actuaban como sensores térmicos capaces de detectar cualquier pulso ajeno en un radio de varios kilómetros. Kurotsuchi, por su parte, estableció un consejo de confianza, un pequeño círculo de los individuos más leales que habían llegado al santuario, encargándoles la tarea de filtrar a todos los nuevos visitantes y asegurar que los ideales del santuario se mantuvieran puros. Tras desmantelar la red de espionaje, la atmósfera en el santuario cambió. Hubo una sensación de madurez, una comprensión de que para proteger su amor y su visión, debían dejar de ser solo un refugio y comenzar a actuar como un estado. Naruto y Kurotsuchi se sentaron en el salón principal, observando las luces de las pequeñas viviendas en las laderas de la montaña. «Estamos cambiando, Naruto», dijo ella, apoyando su cabeza en su regazo mientras él le acariciaba el cabello. «Ya no estamos huyendo de nada. Estamos construyendo algo». Naruto asintió, sintiendo que, a pesar de las sombras y las amenazas, el futuro finalmente les pertenecía.
Sabían que el camino por delante sería difícil, pero mientras el hielo de su voluntad se mantuviera unido a la fuerza de la tierra de Kurotsuchi, no había nada que pudiera quebrantar la paz que habían conquistado con tanto esfuerzo. El éxito en la seguridad del santuario permitió a Naruto y Kurotsuchi dedicar más tiempo a la investigación de sus capacidades. Habían notado que el ambiente de la montaña, imbuido constantemente con el chakra del hielo de Naruto y la estabilidad mineral de Kurotsuchi, estaba alterando sutilmente a los habitantes más dedicados. Algunos ninjas comenzaron a experimentar una mayor afinidad con el entorno, desarrollando jutsus que requerían menos energía para manifestarse. Fue entonces cuando Naruto comprendió que no se trataba solo de un lugar de refugio, sino de una zona de alta densidad de energía que podía ser moldeada. Naruto decidió formalizar el entrenamiento, creando una academia de artes ninja basada en la armonía elemental. No se centraba en la repetición de sellos manuales de los textos antiguos, sino en el entendimiento del flujo de energía que él mismo había dominado la integración del elemento hielo con el entorno. Kurotsuchi lideraba las prácticas de combate físico y táctica, enseñando a los nuevos custodios cómo utilizar el terreno de la montaña a su favor, tratando a las rocas y al hielo como aliados en el campo de batalla en lugar de meros obstáculos. La vida en la montaña floreció. Se establecieron huertos invernaderos donde, gracias a la capacidad de Naruto para manipular la humedad sin congelar las plantas, cultivaban alimentos esenciales, convirtiendo al santuario en una entidad autosuficiente. La armonía entre el pueblo y sus líderes se fortaleció. Naruto y Kurotsuchi dejaron de ser figuras distantes, convirtiéndose en mentores que caminaban entre su gente, escuchando sus preocupaciones y compartiendo sus sueños de un mundo más equilibrado. Era una pequeña utopía nacida en la hostilidad de una cima inalcanzable. Sin embargo, durante una sesión de entrenamiento avanzada, Naruto sufrió un evento inesperado. Al intentar forzar la fusión de su chakra con el núcleo de la montaña para expandir el alcance de sus sensores de escarcha, el poder de Kurama reaccionó con una intensidad violenta, provocando una descarga de energía que hizo temblar la montaña entera. Kurotsuchi, que estaba cerca, intervino instintivamente, usando su propio chakra para anclar la energía de Naruto y evitar que se dispersara de forma destructiva. La conexión entre ambos, siempre fuerte, se vio intensificada por este evento. Sintieron por un momento los pensamientos y la carga emocional del otro de manera cruda. Naruto se dio cuenta de que su evolución como ninja estaba intrínsecamente ligada a su relación con Kurotsuchi, y que ella no solo era su pareja, sino el catalizador necesario para que él pudiera controlar su inmenso poder sin perder su humanidad en el proceso. El incidente en el núcleo de la montaña dejó una marca indeleble en ambos. Tras la descarga de energía, el vínculo entre Naruto y Kurotsuchi se volvió casi telepático, una conexión que trascendía el habla. Naruto ya no necesitaba explicarle sus intenciones en combate. Ella simplemente sabía dónde aparecería su próxima estructura de hielo. Del mismo modo, Naruto sentía las perturbaciones en el suelo antes de que Kurotsuchi pudiera articular una advertencia. Esta sincronía no era solo una ventaja táctica. Era un fenómeno que empezaba a atraer la atención de aquellos que estudiaban la energía del mundo ninja. Con esta nueva habilidad de conexión mental, Naruto comenzó a estabilizar el núcleo de la montaña, no como una entidad externa, sino como una extensión de su propio sistema circulatorio de chakra. Descubrió que al permitir que Kurotsuchi compartiera ese proceso de anclaje, ella podía actuar como un filtro que refinaba el poder del zorro. Kurama, inicialmente furioso por la intrusión, pronto guardó silencio, fascinado por la forma en que el chakra de la kunoichi lograba suavizar las aristas más brutales de su energía. El zorro empezó a ver en esta alianza algo más que una simple unión política. Era una simbiosis que él mismo nunca había logrado con ningún otro Jinchuriki. En la vida cotidiana, este cambio se tradujo en una serenidad profunda. Las tensiones de gobernar el santuario y la constante vigilancia de posibles intrusos se volvieron cargas más ligeras. Naruto se descubrió a sí mismo pasando horas simplemente observando a Kurotsuchi mientras ella dirigía los asuntos de la comunidad, admirando no solo su intelecto, sino la forma en que su sola presencia inspiraba lealtad en los exiliados. Ella, por su parte, encontraba en la quietud de Naruto un refugio del caos que siempre había rodeado su vida en la roca. La montaña ya no era solo una fortaleza. Era el hogar donde finalmente podían ser ellos mismos. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes.
La intensidad de la energía que emanaba de la montaña, producto de su renovada sincronía, comenzó a ser detectada por los sensores de larga distancia de las naciones más distantes, incluyendo a ninjas renegados de alto nivel que buscaban poder. La paz era un recurso escaso, y la luz que irradiaban desde su cumbre era un faro para los ambiciosos. Naruto, sintiendo una perturbación inusual en las fronteras del territorio, se giró hacia Kurotsuchi. Ella asintió, su expresión endureciéndose. Sabían que el siguiente desafío no vendría de las aldeas oficiales, sino de aquellos que no tenían nada que perder y todo que ganar al desafiar a los nuevos soberanos de la montaña. La calma se rompió, y una vez más, el hielo y la tierra se prepararon para defender lo que tanto les había costado construir. No fueron ejércitos organizados los que llegaron al pie de la montaña, sino una facción de ninjas renegados de clase S, conocidos como los Segadores del Vacío. Eran individuos que habían vendido sus almas a técnicas prohibidas y estaban obsesionados con la energía residual que la montaña emitía. Naruto detectó su presencia mucho antes de que cruzaran el perímetro, no por sensores convencionales, sino por una alteración en el ritmo de la vida silvestre y una estática que erizaba el aire. Eran sigilosos, rápidos y, sobre todo, no tenían lealtad a ninguna nación, lo que los hacía impredecibles. Naruto y Kurotsuchi bajaron al límite inferior del santuario, donde el bosque daba paso a la roca desnuda. Los mercenarios se movían en la penumbra, utilizando técnicas de sombra que les permitían fusionarse con el entorno. Sin embargo, en un territorio donde cada partícula de aire estaba bajo el control de Naruto y cada roca estaba sintonizada con el chakra de Kurotsuchi, su sigilo era una ilusión. Con un gesto de Naruto, una fina capa de escarcha se extendió por todo el sector, revelando las huellas de calor de los intrusos. Kurotsuchi no perdió un segundo, golpeó el suelo con fuerza, provocando que pilares de roca se elevaran súbitamente, atrapando a los mercenarios en una formación que los obligó a rebelarse. El combate fue rápido y brutal. Los Segadores del Vacío intentaron usar jutsus de absorción de energía, pero al tocar el hielo de Naruto, se encontraron con un frío que no drenaba chakra, sino que congelaba su sistema circulatorio al contacto. Kurotsuchi se movía entre ellos como una tempestad de tierra, sus golpes cargados de la presión de toneladas de piedra, derribando a sus adversarios antes de que pudieran conjurar sus técnicas. La sincronía entre ambos era perfecta. Si un mercenario intentaba un contraataque aéreo, Naruto lo inmovilizaba en el aire con una lanza de hielo, y Kurotsuchi lo terminaba con un impacto de lava líquida. Tras el enfrentamiento, Naruto se quedó mirando los cuerpos inmovilizados, no con odio, sino con una fría comprensión. No son solo mercenarios, dijo, mientras la escarcha terminaba de sellar a los intrusos en una prisión de hielo de la que no escaparían. Buscan algo más que dinero. Buscan la fuente de este poder. Kurotsuchi asintió, su mirada fija en el horizonte oscuro. Este ataque es solo el comienzo. Si nuestra energía atrae a gente de este calibre, significa que nuestra influencia ha superado el ámbito de las naciones. Ahora somos el objetivo de los depredadores del mundo shinobi. Naruto tomó su mano, su agarre firme y reconfortante. Sabían que el santuario no era solo un refugio ahora, sino una fortaleza que debían defender constantemente. La era de la paz absoluta había terminado. La era de los guardianes de la cima apenas comenzaba, y estaban listos para enfrentar cualquier sombra que se atreviera a subir a su montaña. El ataque de los Segadores del Vacío dejó cicatrices en el perímetro, pero también una lección crucial: la energía que Naruto emanaba, combinada con la estabilidad de Kurotsuchi, estaba creando un fenómeno gravitatorio de chakra que los mercenarios habían rastreado con herramientas prohibidas. Tras analizar los restos de las armas de los intrusos, Naruto descubrió que habían sido modificadas con sellos que reaccionaban a su firma de chakra específica. No era una coincidencia. Era una cacería dirigida. La urgencia de proteger a su gente creció, pero también lo hizo la necesidad de entender por qué su poder despertaba tal codicia. Durante una noche de vigilia, Naruto se sumergió profundamente en el núcleo de la montaña, permitiendo que su conciencia se expandiera a través de los canales de hielo que él mismo había esculpido. Kurotsuchi permaneció a su lado, manteniendo su chakra en contacto físico con él para evitar que se perdiera en el vacío de la energía del zorro. Fue entonces cuando ocurrió la revelación. Al combinar su chakra con el núcleo, las paredes de la cueva comenzaron a emitir una luz tenue, revelando inscripciones antiguas que habían estado ocultas bajo siglos de acumulación mineral. No eran jutsus de las aldeas actuales, sino grabados de una era donde los elementos eran una sola unidad.
Naruto comprendió que su nacimiento con el elemento hielo no era una anomalía genética aleatoria, sino un despertar de una línea de sangre que había sido suprimida deliberadamente por los fundadores de las naciones ninja. Su conexión con la montaña era ancestral. Él era, en esencia, un heredero de un equilibrio que el mundo había fragmentado para poder controlarlo mediante aldeas ocultas. Kurotsuchi, al traducir los símbolos antiguos con el conocimiento de los archivos de la roca, se quedó sin palabras. No eres solo un ninja, Naruto, susurró, sintiendo cómo el peso de la historia recaía sobre ellos. Eres el guardián de una fuerza que las naciones han intentado borrar de la existencia. Esa revelación consolidó su propósito. Ya no eran solo dos personas buscando amor y seguridad. Eran los portadores de una verdad que, si se revelaba, cambiaría el mundo para siempre. El miedo a las grandes naciones fue reemplazado por una responsabilidad solemne. Naruto cerró los ojos, sintiendo cómo el hielo a su alrededor dejaba de ser una herramienta y se convertía en un escudo protector. Kurotsuchi lo abrazó, compartiendo la carga de esta verdad. Lo que sea que necesiten hacer, lo haremos juntos, declaró ella. A partir de esa noche, la montaña dejó de ser solo un santuario. Se convirtió en el archivo viviente de una era olvidada, y Naruto y Kurotsuchi, sus centinelas definitivos. El mundo exterior empezaba a sentir el cambio, y desde su cumbre, la pareja comenzó a prepararse para el inevitable conflicto que vendría por la verdad que custodiaban. La revelación de la ascendencia de Naruto y la naturaleza de la montaña transformó por completo la atmósfera del refugio. Lo que antes era un santuario para huir, ahora se sentía como un baluarte de una era perdida. Naruto, imbuido con la sabiduría de las inscripciones antiguas, comenzó a manifestar técnicas que desafiaban la comprensión de los ninjas modernos. Ya no se trataba solo de crear hielo. Era capaz de manipular las leyes fundamentales de la temperatura en áreas extensas, creando zonas donde el tiempo parecía ralentizarse bajo la influencia de un frío absoluto. Kurotsuchi se convirtió en el eje central de este desarrollo. Al comprender los grabados, ella diseñó nuevos sellos de protección que se activaban no mediante el chakra, sino mediante la resonancia armónica de la piedra y el hielo. La montaña comenzó a responder a ellos como si fuera un ser vivo. Cuando alguien con intenciones hostiles se acercaba, la montaña misma parecía cerrarse, creando barreras naturales de piedra maciza y hielo denso. Esta nueva capacidad de defensa convirtió al santuario en un lugar prácticamente inexpugnable. Sin embargo, el poder atrae miradas. En los confines de los territorios, los líderes de las naciones comenzaron a sospechar que algo monumental estaba sucediendo. Las leyendas sobre los herederos del equilibrio empezaron a circular en las sombras, provocando un terror irracional en aquellos que dependían del sistema fragmentado de las aldeas. Naruto, sensible a las fluctuaciones del chakra global, comenzó a sentir una presión constante en el horizonte, como si el mundo mismo estuviera tensando sus músculos para una confrontación inminente. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la cima, Kurotsuchi tomó la mano de Naruto con fuerza. La calidez de su tacto era el único recordatorio de que, a pesar de los poderes antiguos y las responsabilidades, aún eran dos personas que se amaban profundamente. No importa qué revelaciones encontremos o qué antiguos enemigos despierten por nuestra causa, dijo ella, mirando los ojos azules de Naruto que ahora reflejaban una profundidad gélida y serena. Nada de esto tendría sentido sin ti a mi lado. Naruto sonrió, una expresión poco común que iluminó su rostro marcado por la determinación. Somos el equilibrio, Kurotsuchi. Y mientras estemos unidos, el pasado no dictará nuestro futuro. Nosotros lo crearemos. La montaña se mantuvo en silencio, un testigo impasible de la resolución de dos almas que, contra todo pronóstico, se habían convertido en el centro de un nuevo orden mundial. Fin del capítulo. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.